Tema de la masonería operativa. La masonería operativa no es más que la masonería que se dedica a la construcción. De forma gremial, los gremios medievales, a partir del siglo XIII, es en lo que nos vamos a centrar en la exposición. Hay unos gremios anteriores que se ha hablado, los colegios romanos, etcétera, etcétera, pero los gremios que están ligados a la construcción de las catedrales, esos son los gremios de los que parte la masonería que existe actualmente. En el siglo XVII, que es un siglo de transición, la masonería operativa empieza a desaparecer porque empiezan a desaparecer la construcción de grandes catedrales, la construcción de grandes monasterios. Uno de los últimos fue el monasterio del Escorial, en España siempre un poco a contracorriente. El último gran monasterio europeo es el monasterio del Escorial, que precisamente además lo hizo Felipe II a imagen del nuevo templo de Salomón, donde él era Salomón. Si recordáis, en la entrada del Escorial está Felipe II y Salomón en las estatuas. Y bueno, entonces esa masonería en el siglo XVII deja de estar organizada sobre la base de actividades de canteros, de masones libres, de albañiles, de maestros de obras, de gremios, y empiezan a admitir en su seno a personas que no tienen nada que ver con el mundo de la construcción. Entonces esa masonería del siglo XVII es una masonería de adopción. Entonces hay logias del siglo XVII, se han estudiado las personas que formaban parte de esa masonería, y había 4 señores que efectivamente trabajaban en el tallado de las piedras, en la construcción, pero luego había mercaderes, comerciantes, etc. Entonces, de esa masonería de adopción del siglo XVII, en el siglo XVIII, en Inglaterra, que es un país donde precisamente por su insularidad perviven todas estas tradiciones, son más celosos de sus propias tradiciones, pues deciden los 4 restos en Londres de lo que quedaba de toda esa masonería operativa, deciden reunirse, hacer una logia única, la Gran Logia de Inglaterra, que luego tiene sus constituciones, es la que se desarrolla por todo el continente, y hacer una masonería especulativa, en el sentido de que a partir de ese momento todos los temas relacionados con la construcción son símbolos de la construcción humana y de la perfección moral humana, y todas las tareas de la construcción y todas las herramientas de la albañilería, el compás, la escuadra, el nivel, etcétera, pues no son sino instrumentos del ser humano para su propia perfección. Entonces, quería hacer hincapié en que hay una masonería de oficio medieval, operativa. Esa masonería va perdiendo su función de construcción, admite a gente en su seno, y luego en 1717, concretamente el 24 de junio de 1717, es decir, en la fecha de San Juan, por cierto, dentro de 3 años serán 3 siglos de esta metamorfosis cultural, yo creo que única en el ámbito de Europa. Entonces surge esa masonería que es la que actualmente pervive, con 5 o 6 millones de masones a lo largo de extendidos por el mundo, básicamente por el mundo sajón, y esa es la masonería que existe actualmente, pero que eso ya es objeto de otros.